Saludos cordiales, les saluda Néstor Mendoza, autor venezolano residenciado en Valle del Cauca. Encantado de estar en este espacio Ciudad Sumergida. Bien, Néstor. Cuéntanos, ¿qué estudiaste? ¿Cuál es tu formación para que los muchachos lo sepan? Estudié una licenciatura en educación, en la especialidad de lengua y literatura, en la Universidad de Carabobo, que es una universidad pública que se encuentra en la ciudad de Valencia, Venezuela. Soy egresado en el año de 2007, ya unos cuantos años ya de aquellos estudios universitarios. Y también realicé posteriormente, en el 2010, estudios en literatura latinoamericana, estudios de posgrado en literatura latinoamericana, en 2010 a 2011. ¿Dónde estudiaste esto? En la Universidad Pedagógica de Maracay. Allí realicé algunos semestres de la carrera, de la maestría. Te pregunto eso porque estoy sorprendido con ese libro de ensayos que tienes, libro de ensayos sobre poesía venezolana. Estoy gratamente sorprendido. Me di cuenta que eres un crítico. Y no sé si esa formación la dan ahí o lo has hecho como... Yo creo que esa formación está dividida. Se trata de un libro de ensayos sobre poetas venezolanos, 14 poetas venezolanos. ¿Cómo se llama el libro? Alfabeto de Humo. Recoge 14 ensayos sobre poetas venezolanos que abarcan digamos, un recorrido por toda su obra poética, y que empecé a escribir hace unos 12 años aproximadamente. O sea, ese libro reúne ensayos escritos en distintas épocas, del 2007, 2000, hasta los tiempos actuales. Recorre también distintos intereses estéticos. Parte de ese interés crítico nació en la universidad, pero también tiene un componente que da el ser, pues, lector de poesía. Creo que es importante en este libro de ensayos la mirada del lector de poesía, más que el del investigador de la literatura. Creo que ese es un componente interesante de este libro de ensayos, porque no son textos académicos, sino ensayos, digamos, más libres sobre estos poetas venezolanos. ¿Qué poetas trabajas en ese libro? Sí, allí trabajo con... Ese libro inicia con dos poetas venezolanos de la generación del 18, Enriqueta Albero Larriba y Fernando Paz Castillo. Son los poetas mayores que forman parte de este libro de ensayos. También incluyo trabajos de poetas ya vivos venezolanos, ya más conocidos internacionalmente, como Rafael Cadenas, Premio Cervantes. También hay un ensayo sobre Eugenio Montejo, sobre Yolanda Panti, sobre el poeta Arturo Gutiérrez Plaza, sobre un poeta venezolano que se llama Harry Almela. También reúne un ensayo sobre otro poeta también conocido fuera de Venezuela, Juan Sánchez Peláez, por ejemplo. Estos son algunos de los poetas venezolanos que puedo releer en este libro de ensayos. Partiendo de mi experiencia como autor venezolano, y también viajando un poco en el tiempo a mis primeros semestres en la universidad, yo empecé a estudiar a los 17 años en la carrera, y mi primer acercamiento con la poesía venezolana fueron con poetas vivos, entre ellos Juan Calzadilla. Creo que entre los poetas venezolanos, Juan Calzadilla es un poeta que siempre ha estado interesado por los autores jóvenes y por los lectores jóvenes. Y yo les recomendaría a quienes quieran acercarse a la poesía venezolana, acercarse a la poesía de Juan Calzadilla. Es una poesía que está muy involucrada con el lector,
con la comunicación. Es un tipo de escritura muy diáfana, conversacional. También hay cierto desparpajo en su estilo que puede llamar la atención de un estudiante o de un joven, de un adolescente. Pues yo le invitaría a leer la poesía de Juan Casadilla. Listo. Y de ahí, ¿a quién pasamos? En esa misma línea, yo le recomendaría eh, otro autor también de una generación cercana a la de Juan Calzadilla, como Eugenio Montejo. También es un autor volcado a la claridad expresiva del lenguaje. Es un autor que rescata los paisajes de la infancia, que su poética está basada en la memoria, en, en sus contextos, digamos, más inmediatos. Es una poesía que trabaja la metáfora, pero es una metáfora que llega con, digamos, con cierta facilidad a los lectores. Y en ese sentido, pues recomendaría también leer a Eugenio Montejo. También les recomendaría leer una poeta anterior a la generación de Montejo, que también está en mi libro de ensayos, Enriqueta Arbelo Larriba, que es una autora también que va en la misma estética de Montejo. Es una autora nacida en Barinitas, una región del llano venezolano, y esta poesía pues tiene una manera muy particular de ver el paisaje de esa región venezolana. También a pesar de la distancia, a pesar de que es una poeta que nació a finales del siglo XIX, tiene un lenguaje también muy accesible y quizá también atractivo para el público joven. Bien. Si yo te preguntara por Rafael Cadenas y ese premio, ¿qué nos dirías? Rafael Cadenas, como bien saben ustedes, recibió el premio Cervantes el año pasado, el premio más alto que puede recibir un escritor en español. Es un premio que Venezuela y especialmente los lectores venezolanos y latinoamericanos esperaban recibir a Rafael Cadenas, un autor que sigue muy activo desde Caracas. Él vive en Caracas, con una trayectoria que inicia a mediados de los años 40, pero digamos que sus libros más significativos los da a conocer a principios de los 60. Es un autor que nos ha estado muy involucrado a la cultura venezolana y a la ciudadanía venezolana, no solo desde su trayectoria poética y docente, sino también desde una postura ciudadana muy firme como ciudadano. Lo hizo en los 50, durante la dictadura de Pérez Jiménez. Fue exiliado en Trinidad también por razones políticas, y en este contexto venezolano actual, sociopolítico, también es una figura que ha estado firme como, pues, como venezolano y como intelectual y sobre todo como poeta. Bueno, Néstor, si hay un poeta que algunos acá lo tenemos como autor de culto, es Eugenio Montejo. ¿Qué nos contaría de Eugenio Montejo? De Montejo te podría mencionar, hablando desde mi ciudad, Montejo es un autor que, aunque nació en Caracas, vivió y realizó toda su carrera, primero toda su infancia y toda su formación profesional y como poeta y como autor en la ciudad de Valencia. Es egresado de mi alma mater, de mi universidad, la Universidad de Carabobo. Fue uno de los fundadores de la revista Poesía, fundada en el año 71, que es una de las revistas de poesía es la revista de poesía más importante de Venezuela, que tiene más de 50 años y un referente en cuanto a revistas poéticas en Latinoamérica. Montejo, además de poeta, además de admirar su trayectoria como poeta, también es un referente del ensayo venezolano. Yo creo que tanto su obra poética como su obra ensayística es de primer nivel. Al hablar de la poesía de Montejo, hablamos de un referente de la poesía venezolana y de la poesía hispanoamericana, pero también no hay que dejar de lado el aporte que tiene Montejo en el ensayo venezolano. El estilo de Montejo en su poesía marca una línea muy clara dentro de la tradición venezolana, que
rinde culto a la tradición poética venezolana. Tú lees la poesía de Montejo y puedes notar que hay una relectura y hay una influencia directa con sus antecedentes, ¿no? Hablamos de los poetas venezolanos nacidos a finales del siglo XIX, los poetas venezolanos que se congregaron alrededor de la generación del 18. Hay mucho de esas corrientes, de esas estéticas dentro de la poesía de Montejo. También destaco, a la par de su trayectoria como poeta, su trayectoria como ensayista, como gran ensayista. Se acaba de publicar el tercer tomo de su obra reunida. El primer tomo fue de su poesía, el segundo tomo de sus ensayos y el tercer tomo de su trabajo desde la escritura heteronímica. Pero si nos enfocamos en su tomo de ensayos, es un tomo que tiene casi 1000 páginas y su prosa ensayística, digamos que triplica en cantidad lo que él dejó como obra poética. Entonces estamos hablando además de un gran poeta y un gran ensayista. Particularmente, mis ensayos tratan de ser un homenaje al ensayo que escribió Montejo. Yo siempre que estoy como perdido en cuanto a estilo, vuelvo a los ensayos de Montejo, releo los ensayos de Montejo como releer un buen cuento, como releer un buen cuento de Borges, como releer un buen cuento de Cortázar, como releer un cuento de Onetti. Y eso es lo que hacen los grandes escritores, ¿no? Sembrar también una escuela para las futuras generaciones. En este caso, bueno, mi generación, pues, quienes nacimos en los 80. El Taller Blanco Ediciones debe su nombre a este conocido ensayo de Eugenio Montejo. El Taller Blanco es un ensayo que está dentro de ese volumen de ensayos titulado también El Taller Blanco. Montejo publicó en vida solo 2 volúmenes de ensayos, La Ventana Oblicua y El Taller Blanco. Y pues decidimos tomar este nombre como homenaje a la obra y la trayectoria de Eugenio Montejo. El Taller Blanco alude a una metáfora de la creación y del oficio de panadero. El papá de Montejo fue panadero y Montejo describe en este ensayo, El Taller Blanco, una cercanía entre la escritura poética y el oficio de panadero. Él recrea en ese ensayo la labor artesanal en la elaboración del pan, en la presencia de la harina, la blancura de la harina, en este proceso pues, de creación del pan. Y él piensa a través de este ensayo que un buen panadero también puede ser un buen poeta, digamos. Hay una cercanía pues, en el oficio, en este oficio y en la escritura poética. Por eso pues que quisimos tomar este nombre como homenaje y también para echar a andar este proyecto editorial independiente titulado Taller Blanco Ediciones, que aunque como idea se concibe en Venezuela, se materializa formalmente en Colombia, en Bogotá, en el 2019, hasta los actuales momentos. Digamos que tenemos ya 4 años de trayectoria con esta editorial acá, primero en Bogotá y ahora en Valle del Cauca, y bueno, ha sido una actividad continua de publicación en nuestro formato artesanal, que bueno, que incluye no solo poesía, sino también ensayo, ficción, no ficción, y pues que tratamos de crear puentes con esta editorial, tomando en cuenta que la mayoría de los autores del catálogo son autores venezolanos y autores colombianos. Aunque hemos publicado autores latinoamericanos y algunos de Europa, la mayoría de nuestros autores son autores venezolanos y autores colombianos. Bien. ¿Cómo cuántos libros han publicado ya? Hemos publicado ya alrededor de 80 títulos en estos 4 años de trayectoria, en todas nuestras colecciones, la mayoría en nuestro formato artesanal de libros cosidos a mano y pues impresos en material ecológico. Y desde hace un par de años iniciamos una línea de títulos publicados en formato, digamos, convencional de imprenta. Ya en ese formato tenemos 15 títulos, pero digamos que nunca hemos querido dejar a un lado nuestro formato, digamos, fundacional, que es este formato artesanal de libros cosidos a mano, que además es un formato que
que ha gustado mucho entre los autores. Yo creo que siempre tanto los autores que hemos publicado como los lectores que adquieren nuestros títulos, siempre buscan este formato artesanal. Desde nuestra experiencia como editores independientes y como migrantes venezolanos, primero debo pues confesar que nunca me he sentido excluido en estos ambientes culturales, editoriales y literarios. Yo creo que ese es algo significativo que tiene el autor y el editor colombiano, ¿no? Que sobre todo quienes estamos en estos proyectos independientes, que necesitamos asociarnos y que para poder visibilizar más nuestro trabajo, tanto los editores independientes como los autores independientes y las librerías independientes, estamos siempre realizando trabajo en conjunto. También es importante el papel de las ferias independientes. Ya con este tiempo en Valle del Cauca, sobre todo entre Cali y Jamundí, hemos realizado muchos proyectos con editoriales de acá de la región. Hemos participado en ferias independientes, también hemos participado en ferias ya digamos de más impacto en la región, como la Feria Internacional del Libro de Cali. Y también hemos realizado trabajo en coedición con otros proyectos de acá de Cali y formamos parte de la Asociación de Editoriales Independientes acá de Cali. Y siempre es importante estar asociados en este tipo de comunidades, porque así nos enteramos de las ferias que se están desarrollando, de las convocatorias, de los estímulos regionales, y es más fácil que escuchen a un grupo de editoriales que escuchen a una sola editorial. Y ahí nos hemos dado cuenta que cuando postulamos proyectos en conjunto, tienden a escucharnos más y a prestarnos más atención. Y así hemos ganado más espacio acá en la región. No solo como Taller Blanco, sino también como editorial independiente que hace parte, digamos, de este colectivo pues de librerías y de editoriales independientes que nos movilizamos en Valle del Cauca. ¿Por qué ese cambio de Bogotá a Cali? El cambio de Bogotá a Cali se debe principalmente o casi únicamente por el tema de coyuntura de la pandemia. En ese tiempo, pues a partir de junio, de mayo-junio de 2020, las restricciones en Bogotá eran mucho más severas que en otras regiones de Colombia. Prácticamente no se podía salir porque salían dos personas juntas, regresaban a una a sus casas, todos los negocios cerrados. Digamos, habitar Bogotá en ese tiempo era muy difícil, ¿no? Para cualquiera, pero especialmente para una editorial independiente, ¿no? Es por eso que en ese tiempo pues nos enteramos que acá en Valle las restricciones eran menos severas, digamos, había un poco más de flexibilidad para movilizarse y decidimos a realizar una migración interna dentro de Colombia, a esta región, básicamente por ese motivo, no por otro. De hecho, en Bogotá, antes de la pandemia, participábamos activamente en presentaciones, en lanzamientos de libros, en ferias independientes y en ese sentido no tenemos, digamos, ningún tipo de negativa en esos espacios que frecuentamos en Bogotá en ese tiempo. Me refiero a mediados del 2019, finales del 2019, que fue una época productiva para el Taller Blanco en esa época. Sí, Ojiva, si hablamos fuera del libro, Ojiva es en la parte más sobresaliente de un proyectil, ¿no? Que es donde se aloja el explosivo del proyectil. Y es la parte, digamos, más destructiva del artefacto. Y Ojiva también es el título de mi poemario, que fue escrito en Venezuela entre 2016 y 2017, y que es un poema, digamos, es un único poema dividido en 21 partes, estructurado como una bomba de tiempo.
el primer poema es el número 21 y el último poema es el número 1. Digamos que es un orden allí, una cuenta regresiva. Ojiva, en estructura, es una cuenta regresiva. Un poema que dentro de mi escritura resulta la escritura más experimental que he realizado. Tiendo a ser premeditado con estos procesos personales de escritura, pero con este poema se planteó una poética y una estructura definida que, sin ser una escritura delirante o escritura automática, sí fue una escritura de la más libre que he podido realizar, ¿no? El contexto del poema es un contexto nacional venezolano, político-social muy, muy complejo, que también tiene como contraparte una crisis personal, una crisis ciudadana, que no es más que el resultado de toda la problemática que como venezolanos vivimos en ese tiempo. Te hablo del 2016, 2017, que fueron los años más críticos en cuanto a represión policial y militar en ese entonces, en una época de muchas manifestaciones, una época de una precariedad económica muy severa que afectaba pues todos los sectores nacionales, ¿no? Especialmente lo que tiene que ver con el asunto de encontrar y comprar comida, y también con el asunto de la movilidad, del transporte. Era la imposibilidad del alimento y también la imposibilidad de la movilidad, ¿no? Fue una época de encierro que también es como el contexto de este poema. Quien habla en el poema es un yo que sería muy sencillo identificar con el autor, pero realmente la voz del poema trata de mirar ese contexto adverso desde la distancia. Es un yo que trata de ver la tragedia, pero digamos desde la lejanía, y quizá también una lejanía que está muy cercana a la ciencia ficción, porque quien narra las vicisitudes en este poema es alguien que ya ha visto la desgracia y la está relatando un poco de manera futurista, ¿no? Hablar de ojiva también es hablar de distintas épocas. También hablar de ojiva es hablar de un contexto que, aunque se puede vincular al contexto venezolano, en este libro no hay nombres propios, no hay nombres de ciudades, no hay nombres de personajes, no hay nombre de políticos, ni de criminales, ni de nadie. Realmente es un poema que puede ser leído por otros lectores de Latinoamérica y en general del ámbito en español, y quizá también puedan sentirse identificados porque sabemos que nuestras crisis son cíclicas, y lo que vivimos un poco los venezolanos también lo han vivido otros dentro de Latinoamérica y pues también como no en España, ¿no? También si tomamos España dentro del franquismo, ¿no? Y eso es algo que tiene ojiva, un poco la despersonalización de esta voz, como para buscar un contexto más amplio de esta tragedia. Acá les muestro mi libro Pasajero, un libro que se publicó en el 2015 a través de la editorial Decir Ediciones, que es una editorial venezolana dirigida por la poeta Eda Armas. De hecho, pues tuve el privilegio de ser uno de los primeros autores publicados en esta editorial. Acá este libro reúne un grupo de poemas escritos entre 2013 y 2014, y pues que plantean varias temáticas y que de alguna manera es continuidad de mi primer libro, Andamios. Hay poemas que recorren, digamos, espacios más inmediatos, espacios de la infancia, espacios de la niñez,
también que esbozan algunos motivos independientes, un poco cercanos a, a lo que llamaba el poeta Alejandro Oliveros, poesía objetivista, a la manera de algunos poetas norteamericanos. En estos poemas yo traté de enfocarme en motivos muy concretos, por ejemplo, la construcción de un edificio, por ejemplo, en la caída de una persona desde un alto piso, enfocarme también en una imagen, por ejemplo, en un espantapájaros. Digamos que este es un libro más de una colección de poemas con distintos motivos, digamos, con distintas motivaciones. También acá hago un ensayo métrico. Hay algunos poemas que tienen una estructura métrica, pues desde el soneto, por ejemplo, y algunos ejercicios también con algunos versos medidos, ¿no? Este es un libro que publiqué pues, en Venezuela y pues, hasta ahora no se ha reeditado. Voy a leerles un poema de Pasajero. El poema se titula El lujo del sol y es un poema que le dedico a mi gran amigo Rubén Darío Carrero, que es un poeta venezolano. El lujo del sol. La democracia del sol matutino, sol bajo de las 7 a.m. a la altura de las casas. Sol tendido que aún no gobierna desde más arriba. Por más que el paseante acomode su cuerpo en el transporte, a la izquierda o derecha, siempre la luz lo cubre entero. Su vista siempre asiática, solo una diminuta grieta de visión para contemplar la escasa sombra o la ausencia casi total de los contornos. La única piel que se resguarda permanece bajo las telas. El enigma de unos muslos, la redondez irregular, el desplome o su firmeza. Pasajero. Luego de Pasajero, publiqué Ojiva, una primera edición en el año 2019 en el Taller Blanco Ediciones, un formato artesanal de pues, libros cosidos a mano, y reeditada posteriormente en el 2022. Ya está en una edición de formato convencional de imprenta. Ojiva, en su primera edición, contó con un prólogo de la poeta bogotana Sandra Uribe Pérez, y en su segunda edición contó con un prólogo de la poeta puertorriqueña Marta Jazmín García. La primera edición, pues una edición ya agotada, y pues, en este momento, desde el año pasado hasta ahora, estaba promocionando esta segunda edición, que tuve pues el gran honor de contar con unas palabras de contraportada de la gran poeta venezolana Yolanda Panti, que acompaña esta segunda edición. Esta segunda edición no se realizaron mayores correcciones o mayores cambios, digamos. Una edición que se mantiene bastante fiel a esa primera versión que escribí en Venezuela, que se publicó en el 2019 y que ahora está en esta segunda edición. Pues también por el tipo de escritura, creo que cuando este tipo de escritura surge un poco como un deslave, es poco lo que se puede hacer, ¿no? Voy a leerles el fragmento 17 de Ojiva. Más cal para los muertos, una pala más de cal, de su blancura que detiene el avance de los olores, que disimula la peste con polvo blanco momentáneamente, pero no impide que surja el coro de larvas y de las alas que transforman lo que alguna vez fue un bello organismo. Los cuerpos estaban quietos y en fila india, en filas numeradas, con brazos marcados, por orden de llegada o por orden del caos, o por quien sea capaz de decir quién va en la punta o quién va en la cola de último. Casi daba lo mismo quedarse en casa, cómodos, o en algún vagón o vagando, y quizá calmando el hambre, domándola,
amaestrándola en la búsqueda de la saciedad. Ojalá llegue la ojiva y calme y acabe a lo mejor esta hambre. El hambre también era una bola y rodaba. Fragmento 18. Este es el sitio de los desafectos. Hubo tiempo, desde luego, para el suicidio. Las navajas fueron utilizadas para interrumpir el curso de la sangre. Los balcones sirvieron de acantilado. Algunos eligieron la breve soledad de una habitación, lejos de hijos, de esposa, lejos de madre y padre, para la decisión definitiva. Eso era todo. No se puede creer que el descenso elegante del huevo provoque esta actitud de efigies. La saciedad no significa la acumulación del hambre. No siempre quita el silbido de los estómagos. Estos estómagos, aquestos estómagos vacíos, están vacíos, muy vacíos. Estos estómagos de los espectadores, de todo lo que cae en forma ovalada. Otra vez, esta vez, el ruido y las tantas formas de perder la vida con una sola detonación. El hambre no eran ganas de comer, sino la tristeza de estar solo y hambriento. Bien. Néstor, cuando uno lee Ojiva, se da cuenta de todo este problema de la migración venezolana. ¿Entiendes? ¿Tú cómo ves ese proceso? Sí, es un proceso, la migración venezolana es un proceso que ha estado agudizándose año tras año. Es un proceso que inicialmente se veía sobre todo desde lo político, antes de la crisis severa, digamos que quienes primero salían por motivos políticos. Luego la circunstancia económica y se agudizó y esto, digamos, ha significado las grandes oleadas migratorias que tenemos actualmente. Hay fechas importantes en cuanto a la migración. Hablamos de un primer pico, digamos, significativo, podríamos hablar del año 2014, que es el año donde se focaliza un gran nivel de violencia y de represión. También hablamos de otro gran pico migratorio en el año 2017, también otro pico importante en cuanto a represión y crisis socioeconómica. Particularmente migré a principios del año 2018, en el mes de marzo, a Cúcuta. Luego de Cúcuta me trasladé a Bogotá durante 2 años y pues ya tengo 4 años en Valle del Cauca, 6 años en Colombia. Mi circunstancia migratoria se debe o está dentro de ese gran porcentaje de la migración venezolana que ya sobrepasa los 8 millones. Son cifras, digamos, no oficiales, porque obviamente las oficiales, entre comillas, que ofrecen los medios venezolanos, los medios, digamos, del oficialismo venezolano, no son las reales, pero ya sobrepasamos los 8 millones de migrantes. En mi caso, pues se debe esencialmente por la precariedad, digamos, de la calidad de vida en esa época, sobre todo en 2016 y 2017, la imposibilidad de ir al trabajo por las distancias y por la ausencia de transporte público, digamos, movilizarse pues prácticamente de una ciudad a otra sin transporte público pues resultaba imposible. También resultaba más costoso movilizarme al trabajo que el propio sueldo que recibíamos como trabajadores universitarios, como trabajadores digamos que administrativos, en este caso de mi universidad en Valencia. También por la imposibilidad de encontrar los alimentos, por la escasez y también por la escasez de medicina. Porque
en ningún país, se sostiene, pues, cuando no hay ningún tipo de seguridad social, ni en lo laboral, ni en lo social. Y pues ese, digamos, fue mi circunstancia, es la circunstancia de millones de venezolanos. Me da la impresión de que el grupo intelectual, el campo intelectual está dividido. Los que cuestionan lo que sucede y los que lo apoyan, ¿verdad? ¿Cómo está esa cuestión allá? Digamos que si nos remontamos a unos 10 años atrás, era 10, 15 años, digamos, los primeros años de, digamos, de toda esta crisis, la confrontación, digamos, entre esos sectores, digamos, intelectuales era más evidente, digamos. Muchos de quienes, pues, quienes eran los voceros, digamos, más visibles en ese tiempo, la mayoría está fuera de Venezuela, la mayoría ha mutado en opiniones, hay muchos que han sido obviamente silenciados, y yo creo que hay una incomunicación, obviamente. Si hablamos del ámbito literario, la mayoría, pues, de quienes se oponen son escritores y profesores universitarios que están sobreviviendo en Venezuela, que son profesores de universidades autónomas en Venezuela, no solo en Caracas, sino también en otras ciudades del país. Son profesionales y escritores que aunque siguen siendo voces muy respetadas, digamos, todos o casi todos están volcados a la supervivencia diaria. Sus voces siguen siendo firmes en cuanto que son voces disidentes y voces críticas en cuanto a la situación, digamos, política en Venezuela. Y quienes hablan desde la oficialidad, obviamente que ya son voces más, más limitadas, ya, digamos, en números son más reducidos, digamos que se mantienen, digamos, en la línea editorial, digamos, de lo que se dice en las grandes esferas políticas en Venezuela. Pero digamos que ya eso está como un poco fragmentado, digamos, no hay grandes voces disidentes, no disidentes, sino todo lo que se denuncia, sí, se denuncia desde medios alternativos, digamos, eso es lo importante, lo que se está haciendo, todo se está haciendo desde medios alternativos. Desde oficiales, obviamente, no resulta darse cuenta de este panorama venezolano. ¿Y tú cómo ves eso en unos años, jugando al vaticinio? ¿Cómo ves eso? ¿Ves un taller blanco allá otra vez en Venezuela en unos años? Definitivamente. El taller blanco está, digamos, como propuesta editorial, pues se ha desarrollado y ha tomado forma en Colombia, pues, y desde esa plataforma nos movemos por otros países. Incluso desde Colombia nos movemos hacia Venezuela y hacia otros países de Latinoamérica. Nos gusta vernos como una editorial colombo-venezolana, pero con sede, digamos, principal en Colombia. Nuestros títulos llegan a algunas librerías de Venezuela, sobre todo en Caracas y Valencia. Hay muchos autores venezolanos dentro y fuera de Venezuela que promocionan estos títulos publicados en el Taller Blanco, y los libros que llegan a Venezuela pues suelen presentarse en estos espacios alternativos, como por ejemplo la librería El Buscón, que es una de las librerías más representativas de Caracas, y digamos que los autores venezolanos son los propios promotores de estos títulos en Venezuela, y nosotros facilitamos un poco los canales de difusión para que el libro llegue a esas ciudades
y puedan moverse, digamos, en estos espacios independientes. Siempre hemos estado en Venezuela, digamos, de esa manera, con nuestros autores, con nuestros títulos, bueno, queremos que se mantenga de esa manera, pues circulando en Colombia, en Venezuela y en otros espacios de Latinoamérica. ¿Pero crees que la situación política de Venezuela puede mejorar, económica? ¿Cómo ves eso en unos años? Yo veo que a corto plazo y a mediano plazo yo veo un panorama similar al que tenemos ahora, el mismo contexto. Yo creo que un panorama de elecciones creo que va a mantener el mismo status quo actual, pero digamos que desde lo personal veo estas manifestaciones, estas movilizaciones de venezolanos. Yo creo que es un material ciudadano y simbólico importante de cara al futuro. Creo que existe una vocación democrática en el venezolano, no en las instituciones venezolanas, pero sí en el venezolano, y creo que eso va a ser como la base para reestructurar también la sociedad venezolana, ¿no? Desde todos sus ámbitos. Y en nuestro ámbito, obviamente, te hablo desde el ámbito cultural y literario. En este sentido, el escritor venezolano, pues, que está en Venezuela y el que está afuera, sigue leyendo, sigue escribiendo, sigue trabajando y sigue aportando desde distintas ciudades del mundo. Creo que eso va a ser un potencial importante de cara a nuevos escenarios políticos en Venezuela. Yo admiro a los jóvenes venezolanos, a niños y adolescentes venezolanos que están, pues, dentro y fuera de Venezuela, los que están fuera, que he conocido unos cuantos en distintas ciudades de Colombia, sobre todo acá en Cali y Jamundí. A ellos les tocó la peor parte, ¿no? Son niños y adolescentes que no conocen otro país, sino el país que los recibe. No conocen Venezuela porque abandonaron Venezuela desde muy niños o no nacieron en Venezuela, pero son venezolanos o de padres venezolanos. Son niños que van a ofrecer un matiz importante. Es si ellos ya de adultos deciden regresar a Venezuela o se quedan en el país de acogida, van a ser otro tipo de venezolanos que van a poder dar una visión más amplia del gentilicio. Eso es importante, porque son colombo-venezolanos, son chileno-venezolanos o hispano-venezolanos, o de cualquier país, pues siempre va a existir ese gentilicio, contrastado con el país que los recibió. Y eso va a ser una riqueza cultural importante para Venezuela, ¿no? También para otros países. Ellos siguen, lo interesante es que ellos se han acoplado, los que están en Colombia, se han ido acoplando al gentilicio colombiano, que varía según la ciudad, y eso es importante, ¿no? También conocer jóvenes venezolanos que están en Cali, que están en Tunja, que están en Barranquilla, que están en Medellín. Yo creo que van a dar con otro panorama de Venezuela, ¿no? Eso es importante. Yo, pues, recomiendo a los jóvenes que siempre se acerquen a las voces más jóvenes, más recientes, que conozcan los escritores jóvenes, que conozcan los escritores, y también que conozcan los escritores de su ciudad, de su comunidad, que sepan que los escritores están vivos, ¿no? Yo creo que eso es importante. Para un adolescente a veces le cuesta un poco, cuando no ha tenido contacto con escritores más contemporáneos, piensan que la literatura o que todos los escritores están muertos, o que los escritores tienen que ser escritores, autores clásicos para poder leerlos, ¿no? Creo que es tomar conciencia de la juventud de la escritura y de la literatura. Creo que, por ejemplo, acercarnos aquí, porque estamos acá en Valle del Cauca, conocer a la obra, por ejemplo, de Andrés Caicedo para un adolescente es muy importante, ¿no? Y además que es un autor eternamente joven. Creo que cualquier escritor joven colombiano se sentiría identificado con la obra de Andrés Caicedo, una obra muy vital que sigue siendo muy vigente luego, pues, de tantos años, de varias décadas de haber sido publicada,
y también conociendo la circunstancia de vida de Andrés Caicedo. Creo que es importante conocer esta obra de este autor caleño. También les recomendaría pues leer que no se quede en un solo género. Yo creo que pues conocer propuestas poéticas, conocer propuestas narrativas, es importante poder contrastar voces, es importante. Hay otro autor también colombiano que recomiendo también para los jóvenes y que también tiene un vínculo con Boyacá, que es Pablo Montoya, un novelista y poeta colombiano. Tiene mucho que ver también con Tunja y con Boyacá. Acercarse también a esos poetas más cercanos a la oralidad, poetas más cercanos al lenguaje del día a día. Saber que lo que escribe un escritor tiene mucho que ver también con la vida, no solo del escritor, sino también con la vida de los lectores. Y eso es importante. Yo creo que más importante es más importante tratar de ser un buen lector que aspirar a ser un escritor. Hay algunos lectores que llegan a ser escritores y hay otros lectores que pues siempre son buenos lectores, aunque escriban poco o no escriban. Yo creo que lo importante es asumirnos como buenos lectores y que ser un buen lector sea una plataforma para poder ser algún día un escritor, digamos. Independientemente que seamos un escritor reconocido. Creo que el compromiso es con la lectura y con la escritura en sí misma, más allá del reconocimiento público como escritor. Yo invitaría o les recomendaría, digamos, a los profes que acercaran a los jóvenes a los autores de su región. A veces uno tiene la idea de que no hay escritores cerca, y sí hay escritores locales. Aquí en Jamundí, por ejemplo, donde yo vivo, hay escritores locales, autores jóvenes, poetas jóvenes, escritores jóvenes. Y muchos colegios, muchos profesores no los conocen. Y creo que un buen paso para acercarse a la literatura viva es que los profesores inviten a estos autores de su región, de su ciudad, a los colegios, que lean, que conversen con estos autores y que intercambien libros, que la lectura se vuelva más activa y que incluso que estos autores eventualmente formen parte del programa de estudio de estos colegios, ¿no? Sin dejar a un lado, por supuesto, el pensum, digamos, establecido, pero yo creo que contrastar estas voces locales con los autores nacionales o los autores clásicos de Colombia es importante, ¿no? Saber que, bueno, que tú le puedes preguntar algo directamente al escritor, que puedes compartir una anécdota, que puedes compartir tus propios escritos como estudiante, como adolescente, puedes compartir tus inquietudes como joven lector o como un joven que quiere escribir, tener a un autor que dialogue contigo directamente. Creo que es importante para cualquier estudiante, para cualquier joven.